relámpagos que te siguen hasta tu hogar, lluvia que cae como sangre y una casa que evitó la destrucción total. La historia está repleta de relatos de extraños fenómenos climáticos. Ranas que caen del cielo, granizo tan grande que puede aplastar un automóvil, y tormentas tan salvajes que borran todo rastro de humanidad. La ciencia puede ayudarnos a averiguar por qué suceden estas cosas, o podrían estar operando fuerzas invisibles. ¿Podríamos aprovechar esas fuerzas para nuestras propias necesidades? Bien, eso es lo que intentaremos averiguar. Diciembre 2018. Científicos de la Universidad Estatal de Florida publican los resultados de un estudio sobre el poder destructivo de los tornados. Su conclusión: los tornados, que ya son capaces de generar vientos de 300 kilómetros por hora, se vuelven 5% más poderosos cada año, y no parece haber límite para cuán fuertes llegarán a ser en el futuro. Los tornados poseen mucha energía. En un tornado grande, como un EOF 4 o 5, es mayor a la de un arma nuclear. La base a veces mide 1,5 kilómetros y asciende hasta 10, 12 o 15,000 metros de altura. Es una estructura muy grande. Un rascacielos es minúsculo comparado a un tornado. Si los científicos tienen razón y los tornados se hacen aún más fuertes, ¿cómo se supone que podamos estar a salvo de su asombroso poder? En especial, considerando que aún no tenemos idea de cómo predecir cuándo y dónde aparecerán. Lo más difícil de explicar sobre los tornados es por qué estos se forman y cuándo son activados para salir. El problema con el rastreo de tornados es que solo hay muy pocos minutos. Se forman, se emite una advertencia y muchas veces solo pasan 13 minutos para que el tornado toque tierra. ¡Cuidado! Así que no tenemos mucha investigación en cuanto a su estudio. ¡Despacio, despacio! Existe casi un número infinito de partes móviles en un tornado. Está la turbulencia atmosférica, la humedad, los cambios de presión. Hay cargas y descargas electromagnéticas allí. Hay tantos fenómenos que no puedes ni siquiera hacer una lista completa. Cuando pensamos en las leyes de la física, pensamos en disparar una bala. Se mueve en línea recta, nunca se desvía. Pero el clima es un gran dolor de cabeza para un físico. ¿Recuerdan el efecto mariposa? Dice que incluso el aleteo de una mariposa puede crear un efecto de onda, lo que conducirá a un punto de inflexión e iniciará una tormenta eléctrica. Incluso las pequeñas vibraciones por aquí pueden causar enormes distorsiones climáticas por allá. Por eso predecir la ruta de un tornado es virtualmente imposible. Ellerslie, Georgia, 3 de marzo 2019. Después de una larga y dura semana, la familia Coffett ansía pasar un domingo relajándose en la comodidad de su hogar. Pero en poco tiempo descubren que sus planes serán interrumpidos. Comenzamos a recibir muchas notificaciones en los teléfonos, advertencias de tornado, y comenzamos a preocuparnos. Miramos afuera y el tiempo estaba empeorando. Había nubes oscuras. Es difícil describirlo porque estaban acercándose a la casa. Se estaba poniendo realmente oscuro. Comencé a caminar hacia la puerta y se puso casi totalmente negro. Mi esposa gritó: ¡Vayan al baño! ¡Vayan al baño! Todos nosotros, mi esposa y mis 2 hijas, entramos al baño. Pasaron 1 o 2 minutos y oímos el tornado llegar. Comenzó con un pequeño silbido que se hizo cada vez más fuerte. Sonaba como un tren que se acercaba, Y entonces, ¡boom!, golpeó la casa. Cuando estábamos allí era muy confuso porque no sabías qué iba a suceder.
En especial cuando comenzamos a oír que ocurrían cosas a nuestro alrededor y todos estábamos en ese pequeño lugar. Yo estaba gritando. Todo comenzó a sacudirse, podías oír las cosas que se rompían afuera. Entonces se detuvo. Y luego comenzó de nuevo. Cuando la violenta sacudida finalmente amaina, la asustada familia abandona cautelosamente la seguridad del baño para evaluar el daño a su casa, pero para su sorpresa e incredulidad, no hay ninguno. Salimos por la puerta del frente y miramos y lo vimos todo. Fue abrumador. Un tornado F4 pasa y destruye todo a tu alrededor, excepto que tu casa, tu familia y tú aún están en pie. Estábamos totalmente abrumados. Apenas podíamos respirar y no podíamos creer la destrucción que había allí. Fue asombroso. No puede explicarse las emociones y sentimientos que tienes. Son asombrosos. A pesar de estar ubicada directamente en la salvaje ruta del tornado, la casa Caulfield se salvó de algún modo cuando casi todo lo demás a la vista quedó arrasado. Aparte de algunos daños superficiales menores, casi ni una teja había caído del lugar, pero ¿cómo? Hay muchas variables en un tornado, y decir por qué golpea esta casa y no aquella es muy difícil. Podría haber pequeños bolsillos de presión, bolsillos de temperatura, bolsillos de humedad. Quién sabe qué sea, pero podría haber pequeños bolsillos que cambian las estadísticas de los campos de escombros para que casualmente evitase ese lugar. 3 kilómetros al sur. ¡Está al sur! Los tornados nunca toman rutas rectas ni regulares. Cuando ven el video, toma una ruta interesante para evitar la casa, pero podrían imaginar un tornado que regresa sobre sus pasos. No es inconcebible. Esta casa tuvo mucha suerte de que el tornado pasara por el lado derecho, diese vuelta, destruyese el bosque del otro lado, diese vuelta de nuevo y se marchase. ¿Es posible que los Caulfield y su casa sobreviviesen simplemente por causa de la suerte? ¿O fue el resultado de alguna intervención deliberada? Después de todo, desde Zeus, el dios griego del trueno, hasta Set, el dios egipcio de las tormentas, las culturas antiguas creían que el clima no era una fuerza aleatoria de la naturaleza, sino un poder esgrimido por los dioses. Las culturas antiguas consideraban a la tierra misma un dios, más precisamente una diosa. Los griegos la llamaban Gaia. La antigua tradición hindú también veía al planeta como una divinidad femenina. Así que tenemos una relación con el planeta. Hay patrones climáticos causados por energías planetarias. Y esta es una relación viva que puede mejorar el modo de observar nuestra relación con el suelo donde vivimos. Todo se remonta a algunas de las culturas y prácticas religiosas más antiguas que hemos tenido en este planeta. ¿Un planeta vivo y consciente? De ser cierto, ¿significa que la casa Caulfield fue salvada deliberadamente por un acto de clemencia divina? ¿O permaneció en pie para servir como advertencia de que la naturaleza debe respetarse? En lo que concierne a los Caulfield, la respuesta importa poco. Si hay algún milagro en todo esto, no es un milagro, porque ser golpeado por un tornado apesta. Y probablemente no debería estar sentado aquí hoy. Definitivamente siento un nuevo respeto por el clima y puede arrebatártelo todo en un parpadeo. ¡Quédate aquí! ¡Se mueve! Así que predecir la ruta precisa de un tornado está más allá de nuestra capacidad computacional. Cuando observo el video de un tornado en el que una casa básicamente esquiva la bala, me digo, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Fue un acto de Dios? No lo sé. Soy físico. Digo que es la no linealidad de las leyes de la física aplicadas al clima.
Son los tornados y otras manifestaciones de climas extremos no problemas científicos por ser resueltos, sino más bien mensajes enviados a nosotros por la propia madre naturaleza. Es una idea intrigante. Tal vez, si podemos aprender a descifrar estos mensajes, podremos entender muchos otros fenómenos climáticos extraños, como el llamado relámpago esférico. A continuación, el relámpago esférico ha sido misterioso por tanto tiempo porque es difícil de capturar. Intentar entender el relámpago esférico es como intentar hallar un unicornio. el relámpago es una de las fuerzas más grandes de la naturaleza. Hay lugares en el mundo como el lago de Maracaibo que son golpeados constantemente por lo que parece ser una tormenta interminable. Pero hay otro tipo llamado relámpago esférico y nadie sabe qué es o por qué sucede. Novosibirsk, Rusia, julio 2016. Mientras daba una caminata vespertina, un estudiante local avista algo que lo detiene en seco. ¡Una bola de fuego! Saca su teléfono celular y captura un video increíble de una extraña bola de lo que parece ser pura energía flotando y oscilando como si estuviese viva. Un análisis posterior revela que el video podría ser evidencia de una de las anomalías climáticas más misteriosas del mundo, el relámpago esférico. Cualquier video de un relámpago esférico es emocionante e interesante para mí porque son muy raros, es difícil verlos y confirma la idea de que lo que intentas observar es algún tipo de objeto de plasma contenido. Al observar este video, lo que sucede es que este relámpago esférico viaja a lo largo del campo electromagnético de los cables eléctricos. Y cuando golpea el transformador, es demasiada energía para que este resista y explota. Y pueden ver eso en el video. A diferencia de los relámpagos normales que siguen leyes de la física bien definidas, el relámpago esférico es mucho más errático en su comportamiento. Incluso después de siglos de investigación, los científicos aún no saben realmente qué los causa o de dónde proviene esta increíble energía. Cuando pensamos en un relámpago, pensamos en electricidad disparada desde los cielos crepitando con energía. Lo que es totalmente diferente a un relámpago esférico. Este es básicamente una esfera de pocos metros de diámetro que puede flotar lentamente y luego disiparse. ¿Cómo es posible eso? El relámpago esférico es un relámpago embotellado, pero no es una botella de vidrio, sino una electromagnética. Tenemos estos campos electromagnéticos con una forma esférica que atrapan el relámpago en su interior. Puede tener desde el tamaño de un guisante al de una moneda, una pelota de béisbol o una toronja. Y lo singular del relámpago esférico es que dura de 20 a 30 segundos, a diferencia de un relámpago normal que es solo un destello. El relámpago esférico ha sido misterioso por tanto tiempo porque es difícil de captar. Cuando sucede, la esfera salta y se mueve locamente. No solo se queda allí en un lugar, así que no puedes acercarte a él y observarlo. ¿Es posible que los avistamientos de relámpagos esféricos sean solo un truco visual? ¿Una ilusión óptica? ¿O podría el relámpago esférico ser responsable de muchas cosas, desde misteriosos avistamientos de ovnis hasta extraños relatos de un fenómeno conocido como combustión espontánea? El relámpago esférico fue descubierto en el siglo XVII en una iglesia europea, cuando uno de ellos atravesó la ventana y entró en el santuario. Hay relatos documentados de testigos, no solo uno, sino montones de ellos a través de la historia, de relámpagos esféricos que entran en las casas y son presenciados por testigos respetables. El más famoso avistamiento le sucedió en Rusia al zar Nicolás II. Él tenía un testigo justo frente de la familia real. Un relámpago esférico pasó zumbando y él escribió al respecto. Las personas dicen, oh no, estaba parado allí después de la tormenta eléctrica en mi recibidor y una bola de luz atravesó el campo, atravesó la ventana de mi habitación, tocó el radiador y estalló como un petardo y
No he leído ninguna explicación para ese comportamiento que considere plausible. Se cree que el vidrio de hecho potencia el relámpago esférico. Los rastros de elementos en el vidrio, incluyendo el plomo, son muy atractivos y conducen el relámpago. Y siempre decimos que te alejes del agua y las ventanas de vidrio cuando hay relámpagos, porque son conductores. Y parece que el relámpago esférico se siente muy atraído al vidrio. De hecho, pasa a través de él y puede causar muchos daños. Este puede ser muy peligroso. Ha iniciado fuegos, ha incendiado edificios. Ha causado mucha destrucción por sí mismo. Si les parece imposible que una fuerza primitiva de la naturaleza pueda contenerse en interiores, bien, se equivocan. Porque resulta que los científicos han hecho justo eso. En 2006, el profesor Eli Yerby e investigadores de la Universidad de Tel Aviv usaron poderosos rayos de microondas para generar una minúscula esfera de plasma por fracciones de segundo. Fue la primera vez que algo parecido a un relámpago esférico fue reproducido en un laboratorio. Les tomó tiempo a los científicos reproducir un relámpago esférico en el laboratorio. Necesita mucha energía. Y el modo de crearlo es usando altos campos electromagnéticos muy extraños que se envuelven entre sí y aprietan las moléculas del aire hasta estar tan calientes que se ionizan y literalmente son como una bola de plasma, como una mini estrella. ¿Podría el relámpago esférico realmente ser una especie de estrella en miniatura que existe aquí en la Tierra? Según algunos científicos, la idea no es tan absurda como parece. Lo que también podría significar que el relámpago esférico tiene el potencial de convertirse en una de las fuerzas más destructivas en el universo conocido. Algunos sugieren que el relámpago esférico podría ser un hoyo negro primordial. Estos son muy pequeños, microscópicos, que se habrían formado al principio del Big Bang o justo después. Y es posible que aún queden algunos restantes del Big Bang flotando por el universo. Cuando observo un relámpago esférico parece un efecto electromagnético de iones tan claro que probablemente ni siquiera esté necesaria o posiblemente conectado con los microagujeros negros. Pero no existe nada en la física que diga que es imposible que haya sucedido. ¿Podría el relámpago esférico ser algún tipo de agujero negro disfrazado? De ser así, probablemente sea mejor estudiar algo así desde una cómoda distancia. Igual que otro fenómeno climático que ha obligado a la gente a guarecerse de él por miles de años: la lluvia de sangre. A continuación, ¿cómo puede este lugar tener lluvia roja y no otro lugar? Deben ser los dioses enviándote un mensaje. Debe ser una de las señales del apocalipsis. Kerala, India, 25 de julio de 2001. En los cielos sobre esta región de colinas boscosas, en el estado suboccidental de Kerala, nubes de tormenta comienzan a formarse. No es inusual en esta parte del país. Pero cuando comienza la lluvia, nadie está preparado para lo que cae del cielo. Algo que parece ser sangre. Y no dura horas, o días, o siquiera semanas, sino meses. Si me pongo en los zapatos de las personas que experimentaron esta lluvia de sangre cayendo del cielo, solo puedo imaginar cuán aterrador debió haber sido y cómo debe hacer que las personas se cuestionen su propia existencia y las fuerzas de la naturaleza que operan en el mundo. Debió haber sido realmente impactante para esas personas. Imaginemos que fue enviado de los cielos. Por alguna razón mística sucedió esto, porque fue enviado por los dioses. Está enviando una señal o un mensaje por alguna razón.
Luego de meses de preguntarse si el apocalipsis estaba cerca, los residentes respiraron aliviados cuando de pronto el diluvio escarlata cesó. Y como todas las otras veces que ha ocurrido este extraño fenómeno en la historia, los cielos volvieron a la normalidad. Historias muy similares de lluvia roja se extienden por miles de años en toda la historia. Fueron reportadas repetidas veces, primero en la mitología y luego en relatos históricos que tal vez se remontan al siglo VI a.C. Tenemos historias en nuestra teología y en la mitología de que ha ocurrido este fenómeno, así que debe ser una señal de la llegada del apocalipsis. Pero es un fenómeno climático que ocurre en el planeta todo el tiempo. Nunca sabes dónde ocurrirá una lluvia roja. Todo depende de los sistemas climáticos. En todo el mundo ha habido lluvias como estas. En Estados Unidos, incluso en Ucrania y Rusia han ocurrido. No es sorpresa que los pueblos antiguos considerasen a la sangre que cae del cielo como una señal de catástrofes por venir. Pero hoy tendemos a no creer en ideas tan absurdas. En especial porque, como de seguro se aliviarán de saber, la lluvia de sangre no está realmente hecha de sangre. Los científicos analizaron esta lluvia roja y no hallaron cobre ni hierro que causarían que esta agua fuese roja. Así que, ¿por qué es roja? ¿Qué más pudo haber en el agua que creó una lluvia de sangre roja? Los científicos creyeron que era causada por esporas en los árboles, en las áreas de pasto, las rocas y por todo el terreno de India. Y esas esporas expulsan todo eso a la atmósfera. Eso es transportado a las nubes y se queda allí. A menudo las esporas se producen prolíficamente. Son millones de esporas que van por todas partes. Así que pueden imaginar que eso sería transportado a la atmósfera, se mezclaría con la lluvia y caería de color rojo también. La teoría de que las esporas de algas rojas puedan crear y creen la lluvia roja es aceptada por muchos científicos como sólida. Pero, créanlo o no, existe otra teoría, una que propone que la lluvia de sangre es causada por algo extraterrestre. Si observan la lluvia roja bajo el microscopio, descubrirán algo totalmente asombroso. Porque hallamos que había células rojas vivas dispersas en la lluvia y que era lo que causaba el color rojo de esta. Y esas células estaban en el proceso de reproducirse. Y al ser examinadas bajo un aumento mayor, esas células no se parecían a nada que hubiésemos visto en la Tierra. ¿Vida diferente a cualquiera de la Tierra? ¿Es posible que la verdadera causa de la lluvia roja sea mucho más profunda de lo que se creía? Coincidencialmente también hubo una explosión de un meteoro en el área. Así que la pregunta es, ¿podrían estos dos eventos estar vinculados? Lo que ocurrió fue que un fragmento de un cometa explotó en la alta estratosfera. Y ese cometa contenía entidades vivas, vida alienígena en la forma de estas células rojas, y se convirtieron en las semillas y los núcleos de las gotas de la lluvia. Hallamos organismos de plancton en los paneles solares de la Estación Espacial Internacional. Así que es posible que ese meteoro que explotó sobre la India contuviese algún tipo de material orgánico rojo que llegó del espacio. Si la fuente de la lluvia roja es de hecho extraterrestre, ¿podría eso explicar cómo la vida pudo haber comenzado aquí en la Tierra? Una teoría de cómo la vida puede propagarse de un planeta a otro, e incluso de un sistema estelar a otro, es la panspermia. La panspermia es la idea de que la vida en la Tierra comenzó en el espacio exterior. Y por supuesto, al observar los meteoritos en la Tierra, hallamos algunos en Marte, algunos de la Luna, e incluso tal vez algunos de Venus. Así que si los meteoritos pueden ir y venir, ¿por qué no el ADN?
Tendemos a considerarnos como algo que creció a partir de una sopa primordial por un accidente aleatorio único que ocurrió en este planeta hace millones y millones de años. Pero ¿es posible que, de hecho, los humanos seamos los alienígenas en este planeta? Lluvia de sangre. Un fenómeno climático tan extraño y tan inexplicable que cuestiona todo lo que creemos saber sobre quiénes somos y de dónde provenimos. Similar a otro tipo de lluvia. Una que lleva vida de un tipo muy diferente. A continuación. Estas ocurrencias son aleatorias, están fuera de lugar y no tienen sentido. Así que no pudo ser una tromba. Debería haber algo más allí. Yoro, Honduras, mayo 2019. Los residentes despiertan ante un relámpago y lo que parece ser granizo cayendo del cielo. Pero, sorprendentemente, lo que realmente está lloviendo sobre la ciudad no es granizo, sino peces. Las imágenes son tan extrañas que cuando las ves, crees que debe tratarse de algún tipo de engaño. Peces cayendo del cielo. Y están por todos lados. Si estás en medio de una pequeña aldea y de pronto comienzan a lloverte peces, la mayoría se preguntará, ¿por qué? ¿Qué significa esto? Algunas personas han querido darle alguna explicación, pero para nosotros es algo que sale fuera de toda lógica. De seguro están familiarizados con las antiguas historias que hablan de ranas que llueven del cielo. Muchos las consideran mitos, pero en realidad el fenómeno de criaturas vivas que llueven de los cielos es muy real. Cuando lo piensas, es muy misterioso. ¿Cómo es posible que lluevan peces? Desde el siglo X ha habido registros de peces que caen del cielo. Peces pequeños de todo el mundo han caído del cielo. Hay una historia que me contaba mi padre cuando era niño, de unos 10 años, de que llovieron tantos peces en un patio que los recogieron con carretillas e hicieron una gran comida de pescado. Y lo llevábamos a casa, y lo guardábamos por mucho tiempo, y se mantenía seco el pescado, y era exquisito, delicioso. Al observar los datos anecdóticos, hay muchas instancias en el pasado en las que llovieron peces. Y piensas, ¿cómo es posible? Eso parece violar todo lo que sabemos sobre las tormentas y el sentido común. Lo cierto es que los tornados regularmente toman cosas de un lugar y las arrojan en otro. Pero están sobre la tierra y definitivamente mueven cosas que usualmente están en tierra. Claro, no arrojarán peces porque están en tierra, pero básicamente una tromba, un tornado sobre el agua, concebiblemente tendrá el mismo efecto. Puede succionar cosas del agua y al continuar moviéndose ese objeto, pasa sobre la tierra y en algún punto caerá de nuevo del tornado y parecerá que llueven ranas o peces. No es imposible, no es coincidencia que muchas de las lluvias de animales que experimentamos sean de animales acuáticos porque son los más fáciles de succionar y luego depositar en la tierra. La idea de que una tromba podía succionar toneladas de peces del mar antes de hacerlos llover a kilómetros de distancia es apoyada por muchos científicos. Pero si les suena absurda, no son los únicos. Las personas han visto trombas sobre muchos lugares, pero parece que nunca ven que algo está siendo succionado del océano por las trombas, que de hecho hemos observado por mucho tiempo. Estas ocurrencias son aleatorias, están fuera de lugar y no tienen sentido, y no hay explicación para ellas. Como un banco de peces, que son mucho más pesados que el aire, viajan cientos de kilómetros en algunos casos para ser depositados sobre la tierra y las personas. Sea lo que sea este fenómeno, ocurrió muy rápido. Si sacas un pez del agua, luchará por respirar, se sofocará y... eso sugiere que hay algo más en juego. Podría haber alguna física extraña que no conozcamos. Lo realmente extraño de la lluvia de peces en Yoro es que sucede casi en la misma época cada año. Sucede con tanta frecuencia que le han dado un nombre, lluvia de peces. Así la llaman. Así que no pudo ser una tromba.
Debería haber algo más allí. Si la lluvia de peces no puede explicarse por trombas aleatorias, ¿qué podría ser? Según algunos científicos, la respuesta podría ser incluso más extraña que, bien, peces cayendo del cielo azul. Hay lugares en la Tierra, como el Triángulo de las Bermudas en el Caribe, donde vemos que suceden fenómenos muy extraños. Las personas hablan de volar hacia nieblas electrónicas. Creo que debe haber una nueva física involucrada, aparte de solo una tromba. La materia es inherentemente electromagnética. Si tienes mucho gas o líquido moviéndose, de hecho estás creando un flujo de electromagnetismo, lo que podría crear una perturbación de vórtice que podría haber permitido este fenómeno. Es como si pudieses crear algún tipo de portal de espacio-tiempo que transporta estos peces o ranas. Solo la explicación de la tromba me parece apenas plausible. ¿Podrían los portales interdimensionales ser lo que causa que los peces de pronto aparezcan en Yoro cada año? Tal vez, pero para las personas de Yoro, la pregunta es académica. En lo que les concierne, los peces son una visión bienvenida, sin importar qué ocasiona su llegada. Si observas a las personas de Yoro, ellas salen y recogen todos esos peces para la cena, los ponen en cubetas, es algo positivo. Si lo observamos de este modo, tomamos algo que está fuera de la esfera del conocimiento y lidiamos con eso. Cuando cae la lluvia de peces me siento muy alegre, muy feliz. Y después, entonces, venimos con la familia a recoger pescado y luego lo condimentamos y a comer pescado. Somos muy felices. En épocas pasadas, los peces que caían del cielo eran la ira de Dios. No creo que aún tengamos miedo, pero también creo que hay algunas cosas sobre el clima que tal vez no entendamos y que podríamos no entender nunca, pero está bien. Hasta que podamos verificar si la lluvia animal se debe a las trombas o a algo más exótico, parece que lo único que podemos hacer es seguir buscando respuestas o tomar una cubeta. Pero imaginen cuán diferentes podríamos sentirnos si tuviésemos el poder de aprovechar las fuerzas de la naturaleza y controlar el clima. A continuación, hay varias maneras de manipular el clima que comenzaremos a investigar. La modificación del clima definitivamente ha sido una empresa continua de los gobiernos de todo el mundo por décadas. Hermoso, ¿cierto? Pero, ¿y si les dijera que el arco de St. Louis es más que solo un impresionante monumento o una atracción turística? ¿Y si les dijese que hay personas que realmente creen que pueden controlar el clima? ¿Suena absurdo? Bien, ya veremos. Con 192 metros de altura y 192 metros de ancho, el arco de St. Louis es el arco independiente más alto del mundo. Como monumento a Thomas Jefferson, Lewis, Clark y otros grandes pioneros, el arco ha sido apodado el Portal al Oeste. Cada pata del arco está hundida en casi 24,000 toneladas de concreto, a 18 metros de profundidad, suficiente para resistir terremotos y vientos de hasta 240 kilómetros por hora. El exterior está compuesto por 2,000 toneladas de acero inoxidable, la mayor cantidad usada para un solo proyecto en la historia. Es, en resumen, una maravilla de la ingeniería moderna. Pero eso ni siquiera es lo más increíble sobre él. Se sabe que tormentas eléctricas fuertes, oscuras y peligrosas en muchas ocasiones se han dirigido directamente hacia la ciudad de St. Louis y al acercarse parecen dividirse por la mitad y rodear la ciudad para luego reconectarse después de pasar St. Louis. Durante muchos años las personas han dicho que esto tiene que ver con el arco de St. Louis. Es muy extraño, pero parece haber un efecto en el que las tormentas eléctricas tienden a dividirse cuando se acercan a esa cosa y se reúnen después. Eso no significa que St. Louis no tenga tormentas eléctricas. Las tiene, pero no parece tener tantas tormentas eléctricas en el área del arco.
El supuesto poder del arco de St. Louis para redirigir las tormentas eléctricas ha hecho que algunos le den un nombre a este fenómeno: el efecto arco. Algunos creen que el arco de St. Louis está cambiando, que los patrones climáticos ocurran o no. Pero una nube de tormenta está entre 3.000 y 15.000 metros de altura. El arco solo mide algunos cientos de metros de altura, cuando mucho. Así que, ¿cómo afecta esto a algo que es tanto mayor? Creo que todos estamos conscientes del modo en que las estructuras impactan el flujo de aire, las corrientes y los vientos. Y el arco ciertamente es muy grande y muy geométrico, y creo que posee lo que podríamos llamar microefectos locales. Pero, ¿qué tipo de influencias podría tener eso en los sistemas climáticos más grandes, en particular para atraer o repeler las tormentas eléctricas? Eso es un poco más difícil de comprender. Si la forma del arco de St. Louis no es la razón de que sea capaz de afectar el clima, ¿cuál es? Según algunos científicos, no es el modo en que fue diseñado el arco, sino de lo que está hecho. Ahora, al observar el diseño de esta cosa, es una estructura de acero inoxidable, única arquitectónicamente. Básicamente es un aro hecho de metal. El metal es conductor. El acero inoxidable y otros metales que contienen conducen energía electromagnética. Podrías conectar una batería a un lado del arco y encender una linterna del otro lado. Y eso es bastante singular. No puedes hacer eso con la mayoría de los rascacielos. Así que un mecanismo mediante el cual podría afectar el clima local es haciendo un corto en el campo eléctrico terrestre en sus cercanías. De un modo extraño, es como un pararrayos con forma inusual. Usualmente imaginamos los pararrayos como afilados y puntiagudos, y existe un claro efecto iónico electromagnético. Se ha demostrado que Nikola Tesla y otros científicos usaron campos electromagnéticos para crear hoyos en la atmósfera y manipular el clima. ¿Acaso la creación de un campo electromagnético lo bastante fuerte puede posibilitar la manipulación de algo tan vasto e impredecible como el clima? Es una idea intrigante y un poco enervante. Pero créanlo o no, en 1990, la milicia de Estados Unidos realizó una serie de experimentos diseñados para hacer justo eso. Existió un programa militar secreto llamado HAARP, que se instituyó para intentar entender la ionosfera. Eso es un asunto de seguridad nacional. Las comunicaciones viajan por la atmósfera superior, llamada ionosfera, y tenemos que estudiarla. Así que el HAARP dispara radiación en frecuencias de radio hacia la ionosfera para ver cómo se distribuían en el planeta Tierra. Si lo observan, son muchas las correlaciones directas entre las grandes tormentas y la actividad HAARP. Es posible que los huracanes, supertormentas y tornados que se crean cuando el HAARP está trabajando, de hecho sean solo un efecto colateral. Pero quienes están operando este aparato entienden y conocen su potencial como arma climática. ¿Es el arco de St. Louis no solo un impresionante monumento, sino evidencia de los intentos del gobierno de Estados Unidos por controlar el clima? Tal vez la respuesta se encuentre no al examinar el diseño de este arco, sino al investigar la extraordinaria carrera del hombre que lo diseñó. Bloomfield, Michigan, 1942. Mientras la Segunda Guerra Mundial azota varios continentes, el aclamado arquitecto y futuro diseñador del arco de St. Louis, Eero Saarinen, es enlistado en secreto por la milicia de Estados Unidos para trabajar para una nueva organización clandestina. Su nombre, la OSE, la Oficina de Servicios Estratégicos, o como se conoce hoy, la CIA. El hecho de que Eero Saarinen estuviese en la OSE diseñando armas durante la Segunda Guerra Mundial y en un momento en que la OSE buscaba el modo de convertir el clima en un arma, hace esta conexión con el diseño de arco de St. Louis sumamente interesante. Bien, no quiere decir que crea que puede controlar el clima, pero sí abre la puerta a la idea de que pudo haber sido algo que Saarinen intentaba lograr.
Estando en la OSE, Saarinen diseñó edificios y sistemas de armas, muchos de los cuales nunca fueron terminados o construidos. Es posible que más tarde usara esos planos secretos para diseñar el arco de St. Louis, creando algo que de hecho puede controlar o tal vez aprovechar el clima. El control del clima es la mayor superarma, incluso más poderosa que la bomba atómica. Así que Eero Saarinen estaba involucrado en el análisis y estudio de la posibilidad de la modificación climática. Y si juntas todos esos factores, creo que tenemos a un sujeto que básicamente realizó un mega experimento de modificación climática con el arco de St. Louis. ¿El clima como un arma? Hay quienes piensan que la idea no es tan absurda como parece. En especial, al considerar que incluso hoy, muchos gobiernos del mundo invierten millones de dólares en investigaciones dirigidas a la manipulación del clima. Creo que la modificación del clima definitivamente ha sido una empresa continua de los gobiernos de todo el mundo por décadas. El arco de St. Louis parece ser un experimento de modificación climática. El aparato HAARP parece un experimento de modificación climática. ¿Quién sabe lo que estarán haciendo los rusos o los chinos? ¿Existe algún tipo de tecnología por allí? Ha habido mucho trabajo en el campo del control climático, usando yoduro de plata dentro de las tormentas eléctricas para reducir el tamaño del granizo. Eso se hace en muchas partes del mundo para aliviar el problema. Siempre están disparando cohetes hacia la atmósfera en China para manipular el clima. ¿Pero es buena idea? Te preguntas si podrías dirigir un tornado. ¿Qué haría falta? Incluso un arma nuclear podría apenas moverlo, si acaso. Un reto con eso es que la onda de choque será difícil de enfocar y podría causar el daño que esperabas evitar con el tornado. Yo estudiaría cuánto puedo controlar o cambiar las presiones locales en la atmósfera cerca y alrededor del tornado. Estas son fuerzas operativas que podrían arrasar grandes ciudades. Y cada día descubrimos cosas nuevas que nunca habíamos visto. Así que tal vez la lección aprendida aquí sea que no deberíamos jugar con fuerzas que realmente no entendemos, porque podría no gustarnos el resultado. El clima, en su mejor momento, puede limpiar y renovar, pero cuando es más extremo, puede destruirlo todo en su camino. Sin importar cuánto tiempo y dinero gastemos intentando controlarlo o predecirlo, sigue siendo, como muchas cosas en nuestro mundo, inexplicable.